soy director de Probioma. Estamos en las oficinas de Probioma en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, Probioma ha hecho en realidad investigación y sistematización de datos oficiales acerca de lo que es el incremento de agroquímicos que se están usando en nuestro país. Y obviamente los datos que nos muestran son espeluznantes. Más de 176 millones de litros y kilos de agroquímicos que se han introducido en el año 2020 hasta el año 2020. A eso hay que añadirle un 30% que ingresa por vía de contrabando, según las afirmaciones de SENASAC. Y esto obviamente nos debería llamar la atención porque supuestamente en todo un proceso que llaman de cambio y donde hay leyes y normas como la ley de la madre tierra, la ley de revolución productiva, la ley 3525 de fomento a la agricultura ecológica, ha ocurrido lo contrario. O sea, en lugar de disminuir el uso de agroquímicos, más bien estos se han incrementado, y llegando a representar más de 300 millones de dólares en divisas que se gastan anualmente en la compra de agroquímicos. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino es el hecho de que estos agroquímicos son dañinos para la salud, para el medio ambiente, para los suelos y para las aguas. Dañinos no solamente para la salud del productor, sino fundamentalmente del consumidor. Sabemos que hay estudios que se han realizado acerca de la cantidad o el porcentaje de agroquímicos que quedan como residuos en las hortalizas, en las frutas, en los granos que se comercializan en nuestro país. Esa es la situación que a nosotros nos llama la atención y que obviamente permanentemente estamos actualizando estos datos, ¿no? Bueno, en realidad la soya orgánica, como la soya convencional y la soya transgénica, tienen el mismo tiempo en cuanto a su producción, son 4 meses. En algunos casos, dependiendo de las semillas, hay semillas mucho más tempraneras que les llaman, o de crecimiento rápido, o cultivos más que tardan, son de 90 a 100 días, ¿no? Pero todos tienen el mismo desarrollo, en el mismo tiempo. La diferencia está en que la producción de soya orgánica o cualquier cultivo orgánico no contiene agroquímicos, no hay residuos tóxicos, o sea, es todo bajo la modalidad de lo que es el control biológico de plagas, que es una innovación tecnológica de la biodiversidad que en el caso de Probioma inició hace más de 28 años, donde se sustituye el control químico por el control biológico de microorganismos que regulan las poblaciones de insectos. Entonces esto es cualitativamente diferente a la producción convencional, ya sea de soya, maíz o cualquier cultivo, donde se usan agroquímicos, y también cualitativamente diferente a la producción de soya transgénica, por ejemplo, ¿no? Que está en base a semillas transgénicas que son manipuladas genéticamente. Entonces, en cuanto a diferencia de tiempo no hay, la diferencia es en la calidad. Y la calidad obviamente se mide en cuanto a cuánto de agroquímicos contiene, y obviamente una soya orgánica como cualquier otro cultivo, maíz, papa, arroz, trigo, frijol, hortalizas, frutas orgánicas o agroecológicas, pues son los más saludables, ¿no? En realidad yo diría que hay una fuerte presencia de las empresas transnacionales en nuestro país y son las que imponen la agenda de producción, no solamente al productor, sino al gobierno mismo. El Estado boliviano se ha subordinado a la agenda de producción de las empresas transnacionales de agroquímicos, que fomentan y promueven sus semillas, y estas vienen casadas con sus agroquímicos, vienen en un combo. Estas empresas tienen la capacidad financiera de dar a crédito, entonces eso facilita que el productor pueda usarlas. Y el otro elemento es que hay muy pocas empresas o instituciones que están trabajando o estamos trabajando, yo diría somos 2 nomás creo en el país, que estamos trabajando en el tema de lo que es el control biológico. Y obviamente son privadas. Entonces no hay un apoyo del Estado ni hay un interés del Estado de fomentar, promover y fortalecer la producción
de bioinsumos destinados a una producción ecológica. Entonces, como no hay eso, entonces obviamente estamos en condiciones de desventaja, compitiendo con grandes gigantes de las empresas transnacionales, con nuestra biotecnología, con nuestras innovaciones, pero sin el apoyo del Estado. Bueno, ya estamos viendo el colapso, ¿no? La producción convencional, que está basada en los transgénicos y agroquímicos, ya está en una situación de desastre, porque los rendimientos no han mejorado en todos estos últimos 20 años. El incremento de agroquímicos por hectáreas es tan alto que ha subido de 17 kilos a 47 kilos por hectárea que se usan de agroquímicos. Y obviamente eso está suponiendo que ya entró en colapso, es decir, que ya tanto las hierbas, las plagas y las enfermedades han hecho resistencia a los agroquímicos. Entonces, ¿esto qué supone? Que esos suelos ya no pueden producir. Entonces, la misma agroindustria, los empresarios, las medianas empresas e inclusive los pequeños productores, o que llaman los interculturales, empiezan a ampliar frontera agrícola, porque ya los suelos que tienen no son suficientes y están cansados por el uso de agroquímicos. Entonces tienen que desmontar, deforestar, ampliar la frontera agrícola en zonas que no son aptas para la agricultura ni la ganadería, solo para la producción son zonas de producción de bosques y obviamente de recursos genéticos de alto valor que tienen a nivel nutritivo. Esto ha significado que Bolivia se haya convertido está punteando en el mundial junto con Brasil, ¿no? ¿Cuál es el más deforestador del mundo? Bolivia está en eso, entre los 3 países más deforestadores del mundo. Y esto se está reflejando en lo que actualmente estamos viviendo en todo Bolivia. Altas temperaturas, en el caso de los llanos, más de 40 grados, sequías en los valles, en los llanos y en el altiplano, lagunas que se han secado, ahí tenemos el caso de Laguna Concepción, la represa Guapomó en San Ignacio, la Laguna Suárez en Puerto Suárez, y lo mismo está pasando también en Cochabamba, ¿no? Alalay, lo mismo está ocurriendo en el altiplano. Las represas que nutren de agua a La Paz y a El Alto están por debajo del 50% de su capacidad de agua. Los nevados se están derritiendo y es porque hemos llevado adelante una ampliación de frontera agrícola a costa de los bosques, desmontando y deforestando más de 200,000, incendiando y quemando, como que tenemos cerca de 1.080.000 hectáreas ya quemadas a la fecha en este año en nuestro país, más de 85,000 focos de calor, que obviamente es producto de las leyes incendiarias que han sido promovidas por el gobierno de Evo Morales, que no han sido derogados por este gobierno ni el de Yanine Áñez, y que más bien están promoviendo los chaqueos, desmontes, ampliación de frontera agrícola, los avasallamientos, las entregas de títulos donde se dice que se debe cumplir el requisito de que debe cumplir la función económico-social, y eso significa desmontar el bosque para que vengan los inspectores del INRA y le den el título, cuando más bien el bosque es el que cumple esa función económico-social. Es regulador del clima, de alguna manera también es el que genera agua, genera humedad, está la farmacia del mundo, regula los microorganismos que son plagas y enfermedades, el mejor muro de contención de las pandemias está en los bosques, pero eso no se entiende, se lo ve al bosque como un estorbo dentro de esa concepción andinocentrista donde se quiere ver todo desmontado, todo plano y raso, cuando más bien esa maravilla del bosque es lo que está en este momento a nivel global y a nivel de nuestro país, debería ser la base de un nuevo modelo de desarrollo sobre la biodiversidad que existen en estos bosques. Bueno, ese es un tema estructural, yo diría, ¿no? No quiero justificar, pero la falta de fuentes de trabajo, la falta de industrias y de alternativas a los usos de agroquímicos está llevando al contrabando de agroquímicos hacia nuestro país, ¿no?
Y obviamente esos agroquímicos que entran por vía de contrabando son altamente tóxicos, etiqueta roja, etiqueta amarilla, que cualquier persona que pueda ir a las ferias campesinas en todo el país va a verificar que hay muchos productos que están prohibidos en el mundo, pero en Bolivia se siguen usando y se venden mucho más baratos. Entonces ahí el impacto es muy fuerte, no solamente en los suelos, no solamente en la biodiversidad y en el agua, sino fundamentalmente en la salud del productor y del consumidor, que ese es un tema yo creo importante, porque mucho hablamos del productor, pero nadie dice nada del consumidor, que en definitiva es el que está recibiendo toda esa carga de agroquímicos que vienen en los alimentos que consumimos diariamente. Sí, yo tengo esperanza porque Bolivia está entre los 11 países más ricos en biodiversidad del mundo todavía. El Estado boliviano debería haber dejado esa visión extractivista y agroextractivista, que la tenemos desde hace 500 años y que no ha resuelto el problema de la pobreza ni del desarrollo. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda esa biodiversidad que es el recurso vital y la base de un desarrollo nacional. Yo lo puedo decir con experiencia porque de alguna manera trabajo en el área de lo que es la biotecnología a través del control biológico, y justamente de esa biodiversidad se aíslan, se rescatan microorganismos que sustituyen el uso de agroquímicos. Pero esa biodiversidad también sirve para muchas cosas. Tenemos ahí en los bosques infinidad y diversidad de alimentos altamente nutritivos y de gran calidad, pero que los estamos perdiendo o nos están robando. En el caso del oriente tenemos el caso del achachairú. Santa Cruz es centro de origen del achachairú, pero ¿cuál es el país de mayor producción de achachairú y exportación del mundo? Australia. Porque lamentablemente aquí no se hizo nada y se llevaron el achachairú a Australia, y Australia es uno de los mayores productores y exportadores de achachairú del mundo. Pero así podemos hablar del cacao, del pitajaité, podemos hablar del motoyoé, del quitachiyú, más de 150 frutas de la Chiquitanía, de la Amazonía, del Pantanal, con altos niveles de nutrición, de vitaminas, etcétera, que están sustituyendo muchos alimentos procesados, por ejemplo, ¿no? Tenemos una infinidad de recursos genéticos que están siendo la base para la producción de la industria farmacológica, para la industria cosmetológica y también para la alimentación. O sea, tenemos otras actividades como puede ser el ecoturismo. La industrialización de todos estos recursos genéticos debería generar ya un nuevo modelo de desarrollo. El mundo está pensando en eso. Pero nosotros, como siempre, los gobiernos estamos en contramarcha, porque no vamos a comer de celulares, no vamos a comer, ¿qué se llama?, bolígrafos, etcétera. Eso ya lo fabrican los chinos y los hindúes, y lo hacen a la 10ª parte de lo que nos costaría a nosotros. ¿Y qué tenemos y qué no tiene el mundo? Biodiversidad. Y no la estamos aprovechando, sino más bien la estamos quemando, la estamos incendiando, nada más para producir cultivos que son de exportación o commodities, como el caso de la soya, o el caso de la quinoa, que es otro commodity, es otro agronegocio. La quinoa también ha desplazado otros cultivos y actividades en el altiplano, ha destruido humedales, ha destruido muchas zonas de vida, y otros cultivos como la avena, tubérculos, etcétera, ha ido desplazando la producción de camélidos en los bofedales, por ejemplo. Entonces ese es otro agronegocio. ¿Y en qué nos beneficia eso? No nos beneficia, porque los mayores compradores y que colocan y ponen el precio son los peruanos con la quinoa. Entonces tenemos ejemplos en los que Bolivia podría estar liderando y ser un país productor agroecológico que pueda no solamente satisfacer el mercado interno, y con esto evitaríamos y preveniríamos muchas enfermedades en la población, sino también podríamos tener una base del desarrollo donde se generarían fuentes de trabajo, se generaría la investigación científica, la innovación y la generación de divisas, que es lo más importante. El mundo necesita alimentos, pero también necesita, y nuestro país necesita, de alimentos nutritivos. No podemos seguir produciendo alimentos
con químicos e importando de otros países alimentos altamente procesados y con agroquímicos que están afectando a la salud de los bolivianos. Entonces, esto significa un cambio de visión, un cambio de modelo, es un cambio estructural que se tiene que hacer. Hay leyes, pero no se cumplen. Y eso hubiera sido interesante que se apliquen estas leyes, pero no se las hace.